Y entonces, bajo esa niñez que yo tuve, en la cual crecí en la pobreza, con mucha escasez, para mí el dinero siempre fue una preocupación. Era ver preocupados a mis papás de cómo pagaban la luz, cómo pagan el teléfono, cómo comíamos. Sin embargo, cuando uno alcanza esa meta, no hay chance ni de celebrar, porque estás convertido en una persona que ya está haciendo lo que tiene que hacer en la vida, que es que ni te importa celebrar, porque la celebración fue todos los días el proceso. Y qué interesante que a veces damos prioridad a poder asegurar mi carro que asegurarme a mí mismo. Entonces ahí me lleva a la pregunta de que si a veces vivimos en un mundo muy materialista donde protejo mis bienes, pero no me doy cuenta que yo debería protegerme también a mí mismo, a un seguro de vida, a un seguro de salud, la familia, que le voy a dejar a mi familia. Bro, en su casa se hablaba de finanzas. O sea, digamos, sus papás, no sé, ahorita, como estamos acá en la mesa, sentados. Primero, ustedes eran de las personas que cenaban en familia, ¿no? Sí, siempre cenábamos, siempre cenábamos. De finanzas, ¿no? No. O sea, sí. O sea, yo creo que me acuerdo sí mi papá sentado haciendo números, eso sí lo tengo bastante claro. En la oficina de él. En la oficina de él, ajá. Y siempre diciendo, bueno, para la U hay que hacer esto, etcétera. Pero así como en la cena, discutiendo temas de finanzas, no. Pero, digamos, si usted tuviera que darle una palabra a qué representaba la cara de su papá cuando estaba haciendo los números, ¿cuál sería esa palabra? ¿Cómo lo describiría? Eso está estresante. Preocupado. Sí, preocupado. Claro. ¿Y a vos se te trasladó eso? Sí, momento? Se me trasladó. De hecho, tanto así que en un test de personalidad del dinero que nosotros tenemos en EMIS, nosotros salí y era ahorrador. Mi perfil es ahorrador y nace probablemente de ese mundo en el que estábamos, sí. ¿Verdad? Lo cual es común, o sea, comúnmente que las personas hoy por hoy tengan reacciones, inclusive por un gastador, porque tal vez antes se privaba de cosas. Entonces, como ya ahora tiene un trabajo, tiene un buen ingreso, tiene un buen salario, me doy la vida que tal vez antes estaba limitado. En mi caso fue más ahorrar para un día lluvioso. Sí. ¿Y vos en tu casa? Sí. Mike, ¿cenaban juntos? ¿Cómo es que se llaman esas aves grandísimas que se meten así los pelícanos. Los avestruces son. No. Los avestruces, sí, que meten en la tierra, sí. Esa era mi personalidad del dinero. Y avestruz, o sea, yo siempre fui un buen generador de dinero. Pues desde muy pequeño hacía negocios, vendía cosas, compraba algo, lo vendía, me inventaba algo siempre cómo hacer dinero. Le ponía agua al champú y hacía más botellas. Sí. Cuando tenía 5 años. Pero el tema es que siempre lograba hacer dinero, pero como esa misma capacidad o esa misma personalidad de avestruz no me permitía ver los estados de cuenta. Yo nada más quería ver como cuánto tengo que pagar, pago y no quiero saber qué pasó ahí. Probablemente un montón de veces que me estafaron o que me cobraron algo de más y no me di cuenta que tenía un seguro extra. Y entonces, pero lo interesante es cómo las personalidades van migrando. Pero bueno, comencemos entonces. Yo creo que sería bueno como explicarle a la gente de qué se trata este podcast. ¿Cuál es la dinámica y por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? La verdad es que este podcast nace a raíz de que queremos simplemente hablar sin tapujos sobre finanzas. Nosotros en nuestras casas no fue como que tuvimos una educación financiera y no es culpa de mis papás, no. Para nada, no vamos a juzgar. Exacto. De hecho sería culpa de los abuelos, sí. Porque no le enseñaron a los papás, no le enseñaron. Pero si nos vamos una generación atrás, entonces es culpa de los abuelos. Entonces, finalmente no es cuestión de quién es la culpa, sino de quién es la responsabilidad hoy. Y es de nosotros, es de esta generación, la generación que más tiene al alcance tecnología, información, y que estamos a un clic de encontrar un podcast como este, que sé que les puede añadir un montón de valor, y que, de paso les cuento, la dinámica de este podcast es que las personas puedan llamarnos, incluso vamos a habilitar de vez en cuando algún número, algún en vivo con un número para que nos llamen, nos hagan preguntas acá mismo, y en vivo respondérselas. Entonces, queremos que vean la capacidad que tenemos nosotros como consultores de EMIS Capital. Mi nombre es Doa Campos. Yo soy el fundador de la empresa EMIS Capital. Tengo más de 4 años de ayudar a las familias a que puedan respirar, a familias que están altamente endeudadas, que a pesar de tener ingresos altos, por cómo están administrando sus finanzas, tienen demasiadas deudas y no respiran. Le ayudamos a esas personas a que puedan organizarse de manera que tengan oxígeno nuevamente. Josué, asesor financiero. Consultor senior de la empresa. Casado, felizmente.
Bueno, también estás casado, tenés dos hijos. Dos hijas. Y eso es, la idea de este podcast es que la gente sienta la libertad, como hablábamos ahora antes, que la gente se sienta en una mesa a hablar de plata, sin tapujos, y que puedan llamarnos, hacernos consultas y que vean también cómo nosotros realmente queremos ayudarlos a salir de esas deudas. Que ahorita tal vez hay mucha desinformación y mucho, podríamos decir, temor cuando hablamos de finanzas y dar de un paso de decir, voy a pagarle a alguien para que me ayude. Ese paso de pagar, queremos romperlo, o sea, que realmente la gente sienta esa transparencia de quiénes somos. Somos esposos, somos músicos, tuvimos carreras anteriormente de esta y que hoy estamos a la disposición de las personas para ayudar. Y me gustaría que empezáramos a hablar. Conversábamos hace tiempo de que Emi nace mucho ayudando a las personas, ayudando, y específicamente me comentabas que empezaba ayudando a parejas en matrimonios. ¿Qué crees vos que hoy podría estar haciendo las finanzas a nivel de matrimonio? Bueno, es la causa número 1 de divorcios. La causa número 1 de divorcio es casarse. Casarse, sí. Está como el libro de donde murió Napoleón en la última batalla, ¿verdad? ¿Dónde se firmó el acta? Vamos a ver, la causa, ya poniéndonos más serios, ¿verdad? Porque para hacer cosas serias no tenemos que ser tan serios, ¿ok? La primera causa, sí, definitivamente es más del 50% de los divorcios tienen que ver con el tema financiero. Y duele porque yo precisamente vivo a flor de piel lo que es tener escenarios horribles con mi pareja, llorando frente a una computadora, frente a un Excel, bro. Por eso las finanzas es difícil manejarlas desde el Excel. Porque los números son fríos y nosotros somos seres emocionales. Total. Entonces, yo tengo que abrirme acá porque, ok, vos me puedes entrevistar acá. Y puedes decirme, ¿cómo has manejado tus finanzas? Y yo te puedo acá dar una vuelta ahí, tramarte todo. Y finalmente te termino diciendo algo que suene bien para el público. Pero si vos llamas a mi esposa, ¿verdad? Y te dice la realidad. De hecho, estaría interesante. Ahorita es que está afónica en este momento. Esa es la que me saqué la manga yo. No. Está afónica en serio porque está enferma. Pero sería interesante un día llamarlas y que así agarrarlas en frío y preguntarles. Porque ellas son las que saben realmente uno como hombre, como cabeza de hogar. Pero esa cabeza de hogar no es del término machista, sino de la responsabilidad que uno tiene como hombre de que las finanzas vayan bien en la casa y que uno sabe la función de uno de proteger la familia y de que los hijos, en caso mío, 2 hijas, salgan avante. Y eso previo, antes de yo tener a mis hijas, todo ese proceso que vio mi esposa, de verme llorar por finanzas, de verme angustiado, que tal vez ahora esa escena que hablábamos antes de que iniciamos el podcast, de tu papá haciendo números y que vos, la palabra que te llegó fue verlo preocupado, estresado. Entonces, recuerdo cuando, y aquí creo que podemos conectar un poco con mi historia, para que la gente también la conozca. Claro. Parte de lo importante acá es que yo no vengo aquí como a mostrarme como el gurú de las finanzas personales. No soy esa persona que invirtió en su primera acción a los 14 años, ¿verdad? No soy esa persona que ahorraba desde pequeño, no es la realidad. En realidad mis papás me decían ahorre, pero los niños no aprendemos por lo que nos dicen, aprendemos por lo que vemos. Y yo a ellos no los veía ahorrar. Mi mamá sí es cierto que ahorraba un poco más, pero ella no tenía tanto acceso al dinero porque era ama de casa, mi papá chofer de bus. Yo crecí en una provincia acá de Costa Rica que se llama La Juela, en un barrio muy pobre. Mi casa era una casa típica acá de barrio pobre, que es una casa que no tiene un cielo raso, que tiene el techo de latas, así, que te pega el sol fuerte en el día, en la noche el sereno. No para dar lástima ni nada, simplemente para que la gente vea la realidad de que uno en un país como Costa Rica, en Latinoamérica, se puede igual salir avante. Y entonces, bajo esa niñez que yo tuve, en la cual crecí en la pobreza, con mucha escasez, para mí el dinero siempre fue una preocupación. Era ver preocupados a mis papás de cómo pagaban la luz, cómo pagaban el teléfono, cómo comíamos. Muchas veces comimos mi mamá, yo me enteré después y claramente se me salían las lágrimas cuando me daba cuenta que ella agarraba un atún, una latita de atún de esas medianas y nos daba a mis 3 hermanos y a ella, y ella lo que se comía era lo mínimo.
con tal de alimentarnos más a nosotros. Mi papá estaba tal vez en una gira. Entonces, yo vengo de todo ese proceso. Desde pequeño, yo siempre tuve en la mente que yo iba a ser millonario. No sé por qué, quién me implantó esa idea o qué, pero yo me la creí. Y entonces siempre tuve como metas muy altas. Y estudié en escuela pública, colegio público, universidad pública. Soy ingeniero industrial de la UCR. Tengo una carrera técnica y empezó a irme muy bien en la parte, digamos, corporativa. Yo tenía esas ganas de crecer, entonces rápido me encontré la fórmula de cómo crecer en la escalera corporativa. Y entonces, les cuento todo esto porque llega un punto donde yo empiezo a ganar bien, rápido pego un salto, pego otro salto, y durante la pandemia llegué a ganar unos $7,000 a mis 30 años, 29, 30 años, lo cual es un muy buen salario para acá en Costa Rica. Para ese momento ya tenía a mi hija Emma, la más grande, la mayor, que ahorita va para 5 años, ahora un par de días cumple 5 años. Entonces, que Emmy's Capital viene por Emma Isabela. Emmy's Capital. Emma Isabela. O sea, ella está inspirada en ese nombre en ella, porque para mí ella fue la inspiración en su momento de, me despiden, estoy ganando $7,000. Tengo un montón de deudas que para mí eran lo normal. ¿Por qué? Porque tenía tasas ceros, tenía un préstamo personal para terminar la casa, el préstamo de la casa, el préstamo del carro. Y cuando yo llego y después de ese despido empiezo a hacer mis cuentas, ¿verdad? Porque yo era buenísimo para hacer cuentas en el Excel para las empresas, para mejorar los procesos, para llevar cuentas de todo. Yo era siempre el que hacía los estados de resultados y calculaba todo lo que tenía que ver relacionado con las finanzas de los proyectos. Y eso me encantaba. Pero cada saber cuchillo de palo. Sí, totalmente. Entonces, llego y empiezo a hacer la suma, el recuento de los daños, y debía más de $200,000 en ese momento, con un salario de 0. Estaba desempleado, no tenía una segunda fuente de ingreso, tenía muy pocos ahorros. Yo hice cálculos que podía tal vez vivir unos 6 meses con un estilo de vida más bajo, mientras conseguía un empleo con lo poquito que tenía ahorrado y activando algunos seguros. Pero la verdad es que para mí el dinero en ese momento fue demasiado estresante. Y en ese momento, Tati ya sabía de esas deudas. O sea, ¿tenía noción? ¿O en algún momento le has dicho de tarjetas, obviamente la de la casa, eso sí, pero cuando hablábamos de tarjetas, no. Ella sabía que yo utilizaba la tarjeta. Sí. Pero no tenía mayor conocimiento de cuánto era lo que yo lo utilizaba, qué tanto me apalancaba en un mes, o sea, qué tanto tenía que utilizar la tarjeta para llegar a fin de mes. No tenía idea de cuántos millones representaban los tarjetazos. Muchos de ellos por, qué sé yo, viajes, comidas, por ahí algunos temas médicos, que tal vez no teníamos la estructura financiera que tenemos hoy, personalmente, la tuya también, que nos hemos dedicado que vos estés full, digamos, cubierto, y ahora nuestros alumnos. Entonces, en ese momento, ¿qué te puedo decir? No sabía ella realmente lo que estaba pasando, y yo, por mi ego, tampoco le comentaba lo mal que me estaba sintiendo internamente. Pero o sea, ya digamos, por ejemplo, no sé, hoy es lunes, vos te das cuenta de que tenés esas deudas. ¿Cuánto tiempo después le dijiste? ¿2, 3 semanas? ¿O esa misma semana? Pudo haber pasado, o sea, ¿cuánto te casi que un par de meses. Mientras que yo pasé de estar tiempo completo buscando un trabajo, empecé a cuidar a mi hija, porque alguien nos ayudaba a cuidar a nuestra hija. Y yo, para reducir gastos, empecé a cuidarla a ella. Entonces yo empecé a hacer los desayunos de mi hija, el desayuno de mi esposa. Empecé a cuidar a mi hija, a bañarla, dormirla. Pero en todo ese proceso, mientras que yo cocinaba y mi hija estaba haciendo las siestas y todo, yo estaba con un audiolibro. Porque algo que me activó fue ese mismo tal vez orgullo, ego o esa cólera de decir, ¿cómo puede ser posible que yo sepa las fórmulas, que yo sepa hacer sumas y restas? Básicamente uno debería vivir por debajo de los ingresos, que pareciera súper sencillo, pero entendí que había algo que iba más allá de que yo supiera la fórmula matemática, la fórmula financiera de las finanzas personales. Era un tema emocional. Entonces yo me empiezo a investigar. En esa temporada, en 5 meses, me leí más de 100 libros y audiolibros de educación financiera, mejora continua personal.
Entonces, mientras que yo cocinaba los desayunos y los almuerzos de mi familia, yo estaba con un audiolibro, aquí, chop, ¿verdad? Con audiolibros. En las tardes, ya cuando todo el mundo se dormía, en la tarde-noche, yo me sentaba a leer. Padre Rico, Padre Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, todos los libros clásicos de finanzas. Clásicos, Y entonces empiezo a entender fórmulas que, si bien es cierto, estaban hechas normalmente para el mercado de los Estados Unidos. Dije, ok, aquí podría aplicar esto en Costa Rica, y empecé a traer algunos conceptos y me empezaron a funcionar. Pero así, a grandes rasgos, yo pasé como un par de meses. En realidad, esos 5 meses fueron bastante complicados, porque yo pasaba en el baño de mi cuarto, me bañaba y estaba llorando, destruido, porque me sentía la muerte de decir, o sea, no puedo haber fracasado tanto como hombre, hoy por hoy no tener ahorros, no tener inversiones, no tener un trabajo en este momento, y haber trabajado tan mal mis finanzas, y todo, ojo, todo siempre desde el mejor corazón. Sí. Porque, o sea, no fue porque yo malgasté plata en fiestas o en ningún otro lugar ahí. Sería gastada según lo que veíamos hoy por hoy algo como normal. O sea, sí, usted lo veía... que es lo... Vamos a ver. Porque tal vez hoy por hoy como que se nos enseña a que vivir con deuda está bien, de alguna forma. Yo después me fui dando cuenta, porque la diferencia conmigo y cualquier otra persona promedio acá en Costa Rica es que yo cuento la historia y me abro. Y sí, me expongo. Pero me expongo con un propósito. Porque yo sé que esta historia le va a ayudar a muchas personas que hoy están igual que yo, llorando o guardándose esas lágrimas, pero que saben que tienen ese nudo en la garganta. Que a mí me hacía somatizar. Somatizar es cuando ya uno, ese sobrepensamiento, ese estrés, incluso ya llega a la parte física. O sea, yo sentía algo en la garganta, sentía un ahogo durante momentos en el día. Me costaba comunicarme. Sí, pues estás pensando en eso. Mi sistema nervioso central estaba sobreestimulado. Exacto. Estaba ansioso todos los días. Con lo cual, básicamente, mi vida... O sea, yo andaba sonriendo por la calle normal, y como el ingeniero, como la persona que andaba en su carro nuevo. Yo tenía un pick-up que me encantaba, bro. Me encanta todavía, una L200. La compré nueva. Todo el mundo me la piropeaba. Sí. Pero al final, yo andaba dando la mejor cara y todo, pero estaba destruido por dentro. Claro. Entonces, es estar ahí llorando todos los días ahí en el baño, y salir así, como que ya me bañaba, me secaba, y como que salía como si no pasara nada, ni mi esposa ni sabía. Hasta que un día yo llegué y le dije a ella, mira, tengo que decirte que ese estrés por la parte financiera me está matando. Necesito contártelo, porque hay cosas que yo quiero implementar en nuestro sistema de presupuesto, de cómo manejamos las finanzas, que si vos no me ayudas y sos mi ayuda idónea. Claro, la ayuda idónea, claro. ¿Verdad? Que es lo que habla la Biblia. Es como ir así, ¿verdad? Exacto. Ahí los dos, como uno solo, no lo vamos a lograr. Y yo, la verdad, sentía mucha responsabilidad por ella, por mi hija, por lo que era que mi hija no tuviera una vida como la que yo tuve, que a pesar de que mis papás, considero que con su conocimiento y todo, hicieron lo mejor que pudieron, yo sabía que yo podía hacer algo más, porque tenía más acceso a educación, a otras cosas. Sin embargo, la educación financiera nunca existió. Entonces, ahí fue, en ese punto, tuvimos que decirlo así, fue donde empezó la conexión real entre mi esposa y yo. ¿Por qué? Porque ya ella conoció a un hombre que podía decirle las cosas que sentía. Y que... Sí, de hecho eso te iba a preguntar, ¿cómo mejora tu relación en pareja, tu matrimonio después de eso? No mejora inmediatamente, porque entonces ahí empiezan conflictos. Porque entonces, tal vez por yo en todo lo que emprendo, bro, soy de darle con todo, y ok, X10, ya vos sabes cómo es, trabajar con nosotros. Y entonces quiero las cosas rápido, normalmente. Entonces, tal vez en algún momento había frustración, porque yo sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía la paciencia. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender que lo que vos duraste, tal vez endeudándote 10 años, no podés corregirlo en un año, precisamente. Podés salir a flote un año con un acompañamiento como el nuestro, incluso menos, un mes y medio, que normalmente tratamos de atender a nuestro público meta. Sin embargo, el proceso que conlleva después llegar
a donde uno quiere llegar, que es a no tener una sola deuda, tener inversiones, tener un buen fondo de emergencia, tener dinero en diferentes países, ojalá, para tener diversificación y protegernos del riesgo, no es un proceso que se dura precisamente un año. No. Yo en mi caso tardé 5 años haciendo eso. Entonces, cuando nosotros realmente empezó a mejorar la relación fue conforme entendimos que no íbamos nunca a estar felices porque íbamos a llegar a X lugar, sino que lo que nos iba a hacer felices era el proceso. O sea, ¿en quién nos estábamos convirtiendo? Si usted me dice, Doda, ¿quién es usted a sus 10 años, a sus 20, a sus 30, ahora a los 35? O sea, soy una persona completamente distinta, incluso hace un año atrás. Tú, o sea, tuviste que aniquilar básicamente a ese Doda de antes, de los 29, 30, para convertirse en el Doda de hoy, ¿verdad? Es muy curioso porque realmente estas decisiones requieren que usted sea radical en su estilo de vida. Es verdad, cuando, de hecho lo hablábamos, que a veces cuando uno está ayudando a las personas en un plan de acción, uno tiene que, es como ir al gimnasio y decir, mira, voy a ir a donde el personal trainer para que me diga cómo hacer ejercicio y no le voy a hacer caso. Gracias. No le voy a hacer caso. Cafecito. Sí. Gracias. Y no le voy a hacer caso porque quiero seguir mi estilo de vida como está ahorita y tener los mismos resultados. Eso es literalmente no es posible. Correcto. ¿Verdad? O sea, vos a hoy, si hubieras continuado tu estilo de vida, ¿cómo calculas que hubieras estado endeudado? Mae, véalo. O sea, si no hubieras tenido las situaciones que estabas, que te llevaron a... Digamos, hay posibilidades de que incluso no estuviera contando el cuento, como decimos aquí en Costa Rica, sí, porque iba por un muy mal camino. Emocionalmente estaba destruido. Y aquí yo lo que quiero traer a la mesa ahora es cómo una pequeña decisión puede ser un dominó que impacte realmente seriamente en la vida financiera de uno. Yo pienso que mi mejora financiera, primero que todo, nace de un propósito que Dios le tiene a uno. Yo creo que ya Dios a todos nos impregnó con un ikigai, un propósito. Correcto. Con eso que tenemos que venir a darle al mundo. Totalmente de acuerdo. Y si uno se aleja tanto de eso, le empieza a ir mal, se empieza a endeudar, de vez en cuando uno tiene unos llamados especiales, que es como un bombazo que le pega a uno la vida, que es donde uno realmente reacciona, o si no le toca, probablemente otro bombazo más fuerte, y así, porque es como la belleza de Dios donde le dice a uno, tome, vea, usted tiene que irse por acá. Entonces, la enfermedad más grave mía eran las finanzas. Y yo creo que Dios quiere utilizarme a mí como instrumento de decir, madre, vas a tener que exponerte, así, ponerte desnudo así del mundo, de cómo estabas manejando mal de esto, para que la gente vea como, ok, hay alguien que está igual o peor que yo. Y logró salir. ¿Y por qué yo digo lo del dominó? Nosotros somos músicos. Vos tocas guitarra y a mí también me encanta la guitarra. Canto también. Y cantas también. Y recuerdo que en medio de todo ese proceso, que yo estaba acumulando deudas y todo, yo me compré una guitarra muy... Muy ¿Una Martin era? No, una Taylor. Una Taylor, sí. Una guitarra que me costó como $1,800. Al tipo de cambio, en el momento estamos hablando de como unos 900,000 colones. Entonces, yo veía esa guitarra, ya me habían despedido, y yo empecé a entender lo que era un fondo de emergencia. Yo dije, yo necesito mi fondo de emergencia, yo quiero mi fondo de emergencia. Y yo veía la guitarra. Estaba hermosa, y yo quería tocar esa guitarra, yo me sentía mal de hacerme esa guitarra. Hasta que un día dije, no, ok, esto va a ser como la semilla que yo voy a sembrar y de aquí va a salir algo interesante. Tuve mucha suerte con esa guitarra porque la logré vender en 1,000,000 de colones. Entonces, por tema de tipo de cambio y todo, si lo vemos en colones, más bien le gané ahí 100,000 colones. Entonces, la vendo y tengo mi primer fondo de emergencia. Claramente, eso no era un fondo de emergencia porque yo no tenía un ingreso. Porque en ese momento no tenía... Sí, no había flujo. No había flujo. Entonces, lo que hizo fue venir más bien como una curita para un mes. Entonces, pero funcionó. Entonces, ¿por qué funcionó? Porque yo en ese momento tomé la decisión de que si tenía que deshacerme algo material para ir hacia el objetivo que era tener unas finanzas sanas, lo iba a hacer. Entonces, yo vendo la guitarra y esa guitarra fue ese pequeño dominó
que hizo que cayeran el resto de fichas, porque después fue cuando decidí vender el carro. Sí, porque viste un resultado. Claro, yo vendo el carro por el cual yo pagaba $800 o más de $800 de cuota por mes. Sin contar que marchamos, sin contar mantenimientos. Diésel, todo. Y eso que yo no soy de esos madres que le mete plata al carro, ¿verdad? Sí, que la chanean. Sí, yo lo tenía ahí en stock, ¿verdad? Entonces, yo vengo y me deshago de ese carro, y ¿qué era lo que seguía a deshacerme? Sí. El segundo pasivo más fuerte que yo tenía, que me sacaba plata, que era una casa que yo había construido nueva, y que yo también para mí era una cuestión de ego no venderla. De ego, y que hasta hoy puedes pensar que era patrimonio para todos. Sí, y ahí es donde empiezan también las fórmulas interesantes. Yo me empiezo a leer libros sobre negociación. Me leí un libro que se llama Never Split the Difference, de Chris Voss. Rompe la barrera, no se llama en español. Y ese libro me enseñó a negociar. Entonces yo llegué a un banco estatal de Costa Rica y le bajé 100,000 colones en la cuota al mes. Encontré la fórmula, empecé a unir puntos de los libros que me había leído, El Padre Rico, Padre Pobre, El Hombre Más Rico de Babilonia, Piense y Hágase Rico, todos los libros que estaba leyendo sobre finanzas, sobre mejora continua personal, cómo ganar amigos e influir en las personas, todo ese tipo de libros que estaba leyendo, empiezo a unirlos con la negociación. Y entonces, y aquí paso para meter una cuña, ¿cómo una persona puede pagarnos a nosotros estando endeudada? Es que nosotros, nuestro director de ventas nos dice, es que yo no entiendo cómo ustedes le venden a gente endeudada un programa de una consultoría, un acompañamiento, una guía para que la persona salga de deudas. Es que si no, ¿cómo va a salir? Claro, es que... O sea, es un paso de confianza y de fe que tiene que dar, porque nosotros les vamos a ayudar a salir de esas deudas. Y lo vendemos porque sabemos cómo sacar dinero donde la persona... Correcto, donde no cree que existe. Yo negocié una cuota de $200 al mes menos en ese banco estatal por la casa que yo tenía, porque no la podía vender. O sea, la intentaba vender, no se vendía, entonces la alquilé. Y yo dije, necesito convertir esta casa de algo que me está sacando dinero del bolsillo todos los meses en algo que me ponga al menos $100. Así fueran $10, pero que me ponga. Entonces fui y negocié con el banco. El banco me dijo que no 3 veces hasta que encontré la fórmula de cómo negociar con un banco. Me bajaron $200. $240 en realidad. Estaba en colones el préstamo, pero estoy hablando en dólares para que todo el mundo entienda. Sí. Entonces, también hago una renegociación de lo que yo pagaba por mes en mi casa. Le bajé $400 al mes. Y ahí todavía no tenías el ingreso ya, o un trabajo, ¿verdad? ¿Estás? Ya, no, con ese momento, porque fueron 5 meses que yo estuve desempleado. Esos 5 meses acumulé demasiado conocimiento. Pero yo seguí, entonces encontré un trabajo en una muy buena empresa, la cual me aprecio demasiado. Se llama Stryker. Y ellos me dieron la oportunidad de entrar en una industria donde yo no tenía tanta expertise. Yo tenía mucha expertise como en la parte de ingeniero de procesos, calidad, en estas compañías de dispositivos médicos. Y entonces me dieron la oportunidad de trabajar en un departamento de excelencia operacional. Y en un área en donde yo no tenía tanto conocimiento en compras. Pues uno empieza a unir puntos. Algunas veces es una idea que te encontrás en el trabajo de cómo negocia un proveedor o un comprador con un proveedor, un libro. Entonces, cuando vos decidís mejorar, cuando vos decidís cambiar tu vida, abrís tu mentalidad, abrís tu parte emocional a cosas que te trae la vida muy interesantes. Entonces, a que cualquier evento que vaya a su trabajo es una posibilidad de aprender una habilidad, una habilidad que te va a ayudar personalmente o inclusive en tu negocio. Sí. Entonces, renegociamos la hipoteca. Renegocié lo que pagaba yo de alquiler por la casa, que todavía estoy alquilando hasta el día de hoy. Que es lo que... Vamos a decirlo, no importa. Con lo que me he ahorrado en estos años de esa renegociación, me compré este reloj. Véalo así. Entonces, es como el mismo dinero que tenés, puedes utilizarlo de una forma más inteligente. Entonces, yo empecé a escuchar mucho a gente de valor.
Y una de las cosas que más decían todas las personas que estaban a un nivel top de energía y de abundancia era, tenés que cambiar el vocabulario. En mi casa yo aprendí, y vamos a ver si vos puedes terminar estas frases conmigo, a ver si vos las escuchaste alguna vez. Vamos a ver. ¿Ok? Ya vamos a usar el programado también, pero no importa. Acuérdese cuando usted estaba programado de otra forma. Ok. El dinero es la raíz de todos los males. Estoy seguro que la gente que está viendo esto también la terminó con nosotros. Además, yo te voy a decir otra. Dime. Si yo le digo, conozco una persona de mucho dinero que es muy humilde, ¿no te hace un cortocircuito? Sí. Porque yo te diría, fíjate que tengo un amigo que es súper humilde y vos inmediatamente, ¿no? Esta persona seguro tiene, no gana muy bien o le da tiene poco ingreso. Y después llegas y lo ves bajándose de un chuzo y tiene una casa como que algo no... Bro, no el viejo Doda, vámonos así, Ajá. el viejo Doda y el viejo Oso. El viejo Doda hubiera hecho así. Ahora, yo te puedo decir, y esto a la gente le puede sonar extraño, pero es que tengo todo el conocimiento y la evidencia para decirlo. Las personas más humildes que yo conozco son millonarias. Exacto. Eso es lo que yo hago cuenta. Somos millonarios, sí. Las personas más humildes. Y yo sé que va a sonar raro y la gente, y eso puede ser controversial, pero es que es parte de la belleza. Porque, ¿qué es ser millonario? Es que mucho, o sea, no necesariamente puede ser dinero, puede ser tiempo. Bueno, ahí estás viéndolo como en términos de abundancia, de recursos, claro. Yo puedo ser millonario en tiempo, en relaciones, por ejemplo, decirte que si te cambian, yo que tengo una hija, me cambian cualquier cosa de dinero por tener o no a mi hija, no hay nada por lo que yo pueda dejar de ver a mi hija. O sea, ella vale, es que no puedo ni siquiera evidenciarlo con un número de millones de dólares. No. Entonces, claramente tenemos salud y eso nos hace abundantes. Pero en términos de dinero, ser millonario es una persona que logra acumular más de $1 millón. Veámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que la mayoría de gente quiere hacer? Quiere verse como millonario en una foto, en un video, en donde dice, en un estatus, me gané la lotería o tuve un negocio y tengo $1 millón, y lo primero que se imagina el viejo Doda o la mayoría de las personas es cómo gastaba ese $1 millón. ¿Qué casa me voy a comprar? Un apartamento como este me cuesta $300,000, un ejemplo. El carro, me voy a comprar un carro de $200,000. Ya tengo 500, hay menos. Y entonces en la cabeza de uno decía, sí, con los otros 500, entonces voy a hacer no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, en el primer momento que vos tenés $1 millón y gastás $1, ya no sos millonario. No. Ahora tenés $999,999. Entonces, ser millonario es una cuestión de mucha humildad. Y puede ser aburrido para la mayoría de personas, pero las personas que entendemos que el ser millonario es un proceso y es demasiado emocionante, claro, dejamos de enfocarnos tanto en la meta, en el hacer y en el tener. El tener $1 millón. ¿Qué tengo que hacer para tener $1 millón? Y nosotros nos enfocamos en el ser, o sea, ¿en quién tengo que convertirme para tener $1 millón? Y entonces trabajas en un proceso de mejora en donde yo recuerdo cuando yo me puse una meta de X monto de dinero importante que decía Charlie Munger, ¿verdad? Mano derecha de Warren Buffett, que era esa meta mínima que usted debería alcanzar, que el malo dijo así en términos, ¿verdad? Que era una shit, ¿verdad? Llegar a ese monto, así lo dijo. Y recuerdo cuando yo llegué a esa meta que me puse, primero tuve que pasar porque yo me reía con mi esposa, a modo de soltar un poco la presión. Yo le decía, es que mi hija de 6 meses de edad tiene más dinero que yo. Sí. Y ella, ¿cómo? Pero es que ¿cómo puede ser posible? Se tiene el carro, se tiene la casa. Sí. No, yo, es que si yo ahorita sumo todo lo que valen mis activos, la parte mía, lo que no le debo al banco, menos lo que sí le debo al banco, o sea, las deudas, yo estaba en negativo. Sí, claro. Más de $200,000 tenía más plata. O sea, que mi hija de 6 meses tenía ahí los juguetes y la ropa y todo lo que... Póngale valor a eso. Ponerle ahí, no sé, $2,000. Sí, pero tenía más. Así fuera $1. Así fuera 0, tenía más que yo. Así tuviera una
10,000 colones tenía más que yo, pues yo estaba en menos $200,000. Entonces, mae, ¿cómo pasar de eso a eso que dice Charlie Munger, ese número? Cuando yo lo alcancé, recuerdo que yo no tuve chance ni de celebrar. Porque es que no celebras. Realmente lo hice porque tenía que ser intencional, porque una de las actividades, cuando decíamos lo de la personalidad del dinero, una de las cosas que yo tengo que hacer es celebrar. Sí, disfrutar. Disfrutar. Ajá. Pero tengo que ser consciente. ¿Por qué? Porque estoy tan inmerso en el construir, que uno se lo olvida celebrar. Pero eso eres un constructor totalmente. Eso lo vamos en el programa, sí. Correcto. Sin embargo, cuando uno alcanza esa meta, no hay chance ni de celebrar, porque estás convertido en una persona que ya está haciendo lo que tiene que hacer en la vida. Sí. Que es que ni te importa celebrar, porque la celebración fue todos los días el proceso. El proceso que te llevó ahí. Entonces, el ser millonario es llegar a tener $1 millón en la cuenta bancaria, invertido probablemente en activos que te estén produciendo, ya sea generando ganancias de capital, que estén creciendo esos activos, que te estén dando dividendos, rentas, intereses, algo, que ese dinero esté produciendo, que no esté ahí como un agua cuando se deja así y se deja por días que se estanca, huele feo. Así el dinero, eso es lo mismo que le pasa al dinero. Sí. Se daña, pierde valor, se lo come la inflación. Entonces, cuando vos lo pones a producir y tenés ese $1 millón y más bien crece, es cuando sos millonario. Y seguís tu estilo de vida. Si ahorita un millonario, vos le agregas $1 millón a su cuenta bancaria, no te va a hacer mayor celebración, no se va a ir de viaje para Europa. No. Va a hacer lo que tenía planeado hacer para mañana y toda la semana la va a seguir exactamente igual. Ese es el mindset que hay que llegar a tener. Pero es un mindset que yo entiendo que es disruptivo, que es fuera de lo que la gente realmente... Claro, inclusive algo que me pasaba a mí, ¿verdad? Con mi programación pasada, era que yo tenía un número que cuando yo llegaba a ese número lo gastaba. Por alguna razón. El típico ahorrador que dice, como cuando les preguntamos a los clientes en la consultoría gratuita, les decimos, ok, vos ahorras. Sí, ¿Vos qué me hubieras dicho? Y yo te hubiera hecho, sí. Sí, entonces yo te hubiera hecho esta fórmula, esta pregunta. ¿Cuánto ahorras al mes? ¿En porcentaje o en dólares? Decímelo como quieras. 10% de mi salario o ahorro en dólares. No tenía un número. Ahorraba lo que sobraba. Ok. ¿En promedio cuánto te sobraba? Sí, podría ser un 10%, sí, un 10%. 10%, ¿cuánto podía ser en un momento de tu vida y X? Podría ser unos 200,000 colones. Ok. Entonces, un ejemplo. Ahorrabas $400 al mes. Ajá. Entonces yo te decía, ¿hace cuánto tiempo venís generando unos ingresos de 4,000 para que sea correspondiente al 10%? Entonces, vos me decías X ahí, mae, ponele hace 10 meses. Sí. Entonces yo esperaba que vos, cuando yo te preguntara cuánto tienes en la cuenta, 10 por 400, o sea, 10 meses, 400 meses, $400 al mes, $4,000. Y te preguntaba y la respuesta siempre es 0. Ajá. Porque a mí me pasaba que mi número era $2,000. Ajá. No sé, o sea, mi número era... Entonces, era tu termostato, es parte de tu termostato financiero. Ajá, entonces sucedía que yo, no sé, hacía un trabajo extra, o sea, diseñaba algo, construía algo, me pagaban y cuando llegaba a los $2,000, inmediatamente pensaba en gastarlos. Ajá. A pesar de que mi perfil era ahorrador, sí, ¿verdad? Y entonces mi número siempre fue esos $2,000. Ya, o sea, ya eso no. Sí. Es interesante porque eso ya realmente no soy. O sea, claro, ya no tengo un número específico que yo sienta que lo tenga que gastar, sino que tengo una partida para disfrutarla, que es lo que vos hablabas ahora. Tengo una partida para disfrutar. Claro. Y estoy tranquilo porque tengo los porcentajes correctos, o tenemos los porcentajes correctos. Y digo tenemos porque realmente, al final, como conversábamos con el tema del matrimonio, la casa es que tiene un ingreso. Yo, Josué, no tengo un ingreso. Claro. Mi esposa no tiene un ingreso. Nosotros tenemos un ingreso. Y al verlo como un ingreso de la casa, nos ayuda mucho a que nosotros ahorramos y no ya deja de ser un tema mío propio. Claro. Las decisiones que se toman en pareja de cuánto vamos a invertir, de cuánto vamos a dar a nuestros familiares, es todo igual, equal para todos, equal para diciembre, equal para regalos del Día del Padre, Día de la Madre. Claro. Y eso te da una transparencia, una tranquilidad en el matrimonio, una confianza ante enfrentar situaciones difíciles. La semana pasada tuvimos un tema ahí familiar complicado y algo que yo agradezco mucho es haber tenido mi fondo de emergencia. Porque
pudimos sacar de nuestro fondo de emergencia para acudir a esa situación. Y cuando inclusive fuimos a pagar a la caja el monto total, me dice la muchacha, tasa cero, ¿verdad? Y yo le dije, no, aquí está. Eso... Ay, qué rico es pagar el marchamo de contado. Sí, ya en noviembre. Sí. Yo recuerdo la primera vez, que fue hace no mucho, o sea, un par de años. Yo siempre pagaba el marchamo en tasa cero. No había, o sea, es que no había forma que me diera para yo ir a pagar. Es que el aguinaldo mío en febrero ya tenía nombre. Sí. En febrero, lo que iba a llegar en diciembre ya tenía nombre en febrero. Exacto. Ya, de hecho, el año pasado, el año antepasado, fue la primera vez que pagamos el marchamo, así, digamos, que no lo tomamos del aguinaldo, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que el aguinaldo clásico el aguinaldo es para los regalos de diciembre y que para el marchamo. Ya nosotros, hace 2 años, ya el aguinaldo estaba libre. Sí. O sea, ya sabemos que el aguinaldo no íbamos a tocar. Y ya cuando salió el tema del marchamo, ya en noviembre, creo que sale como en noviembre, inicio, no estoy muy seguro. Me acuerdo que de nada lo pagamos. Yo solo. ¿Por qué? Porque ya estaba el plan desarrollado para nosotros poder sacar ese dinero. Y eso, al final, es lo que también a uno lo motiva a poder reunirse todos los días con los clientes, que la gente sienta esa paz y esa tranquilidad que usted y yo hoy por hoy podemos tener en nuestras finanzas, que inclusive ante cualquier evento que suceda entre la familia, uno puede tener la capacidad de decir, esta partida tal vez no existe este mes, pero sabes de dónde va a salir ese dinero. Y en el caso de nosotros que te comentaba, nosotros, bueno, va al fondo de emergencia, aquí va al fondo de emergencia, se fue, ahora y toca volver a reponer. Pero sabemos que ahora la meta es volver a reponer ese fondo de emergencia, porque ya lo logramos vivir y sabemos la paz y tranquilidad, y no solo eso, es como la felicidad de como en pareja, haber tomado la decisión de haber unido nuestras finanzas, porque imagínate que es, no sé, haber enfrentado esta situación, tarjetazo, tasa cero, y después mi esposa sin saber que lo pasé a tasa cero, que tenemos que pagar eso, que nos tenemos que privar de ciertas situaciones. O sea, como vos lo viviste, es muy complicado. Sí. Y eso es lo que creo yo que a mí me motiva cada día, es poder salir a ayudar a las personas a salir a tener esta paz y esta tranquilidad financiera que tenemos hoy. Mae, yo veo esos tasaceros como cuando mi esposa, yo llegaba y tomaba un vaso de agua. Ajá. O las malas mañas. Tomaba un vaso de agua. Lo dejaba así en la pila. Después llegaba, en vez de agarrar ese mismo, ajá, por allá agarraba otro vaso. Entonces, así, ¿verdad? Como que se iba haciendo una colección de vasos. Ay, me regañaban todo, ¿verdad? En la casa. Claramente. Con toda la razón, man. Sí, nada costaba la verdad. Entonces, pero yo estaba yo soy una persona que solía ser muy despistada en esas cosas. Entonces, así veía yo como las tasaceros iban llegando una tras otra. Man. Es como, venga, otra tasacero aquí en la colección. Y esta tal vez está así, faltándole un poquito para terminarla. Claro. Entonces, hacía una colección de tasaceros que mataba alquías. O sea, qué interesante eso del fondo de emergencia, porque la mayoría de personas en su estructura, incluso teniendo un fondo de emergencia, porque podría alguien estarnos escuchando, viendo, que diga, yo siempre pago el marchamo de contado. Ajá. Sí, pero no es pagar el marchamo contado. Es haber pagado tu seguro de gastos médicos privado, ajá, de contado. Total. Haber pagado tu póliza de vida. Porque nosotros no le enseñamos a una persona a cómo ir a meter goles. Porque la mayoría de gente lo que quiere es, enséñeme a ir a meter 10 goles. O sea, enséñeme a invertir y que yo genere un montón con la inversión. Ajá. Claro, digamos que sos un buen inversor y en unos 5 años tenés $100,000 invertidos. O X monto, que se acerque a las posibilidades de cada uno. Pero ¿qué pasa si por no tener un seguro de gastos médicos, un seguro de carro, tenés un choque, tenés un tema y eso cuesta más que lo que tenés ahorrado? Y qué interesante que a veces damos prioridad a poder asegurar mi carro que asegurarme a mí mismo. Claro. ¿Verdad? Entonces, ahí me lleva a la pregunta de que si a veces vivimos en un mundo muy materialista donde protejo mis bienes, pero no me doy cuenta
que yo debería protegerme también a mí mismo bajo un seguro de vida, familia. un seguro de salud, la familia, ¿qué le voy a dejar a mi familia? He escuchado personas que se dejan decir esta... ¿Qué? Caballa. Vulgaridad de decir, es que, y para que yo voy a comprar mi seguro de vida, si yo me muero, para que se lo disfruten con otro. Ah, sí. Sí, sí, teniendo claro. hijos y todo. Sí, sí, eso lo he escuchado. O sea, yo no sé, pero yo no consigo, teniendo el conocimiento que tengo hoy financiero, no tener un seguro de vida que permita que mis hijas, mi esposa, tengan el mismo estilo de vida mínimo que tienen hoy conmigo. Claro. Y que hasta a mi mamá le quede dinero. Porque es que es esto, bro, es llegar y tener cubierto cada uno de los puntos importantes desde la protección de tu patrimonio, cómo tenerlo. Yo no consigo cómo hay gente que tiene $100,000 aquí en una cuenta bancaria que tal vez está protegida nada más con un seguro de $12,000 que tenemos acá en Costa Rica. Cuando nosotros le enseñamos a cómo abrir una cuenta en el extranjero que está cubierta está protegida por $250,000 el efectivo que tenga esa cuenta. Entonces, pero el conocimiento es poder. Entonces, para volver al tema del marchamo, es pagar el marchamo contado, pero haber pagado tu seguro de gastos médicos, tu seguro de vida, el seguro del carro, haber renegociado la casa y pagado algunos meses por anticipado, incluso para tener algún descuento. O sea, todo lo que hacemos, pero en medio del orden, llegar ahí necesita realmente una estrategia. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a los alumnos. Entonces, cómo ellos se pagan el programa con una pequeña parte de lo que nosotros le generamos de ahorro. Claro. Y ahora que decís esto, bro, para ir como alineando a un tema muy importante, es... ¿Cuánto llevamos ya? 50 minutos. Ok. Para cerrar. Para ir cerrando. Ajá, con un broche de oro. Como decía mi pastor. Vamos para ir terminando ya. Era para ir terminando, 20 minutos más. 20 minutos más, media hora más, una hora más. No, 10 minutos nos quedan. No, 10 minutos. ¿Cuál crees que es el problema de por qué en Costa Rica la gente no invierte? ¿O cuál es el miedo de por qué la gente tal vez no invierte? Ok. Bueno, lo primero que yo quiero decir es... Creo que fácilmente más del 90% de la población de Costa Rica no están preparados para invertir. No están en condiciones, no deberían de invertir. Que es que voy a ir a invertir en tal cosa para que me genere un rendimiento y ese tipo de inversión financiera, eso no. La mayoría de personas lo que debería invertir es, y no me canso de decirlo, en habilidades para desarrollar mayor ingreso. Porque nosotros lo que vemos, la fórmula y nuestra hipótesis en la firma es que la gente no tiene problemas de deuda. Tiene problemas de liquidez. Hay personas que tienen deuda muy alta, hay empresas que tienen deuda muy alta, que si está a un plazo correcto, a una tasa correcta, y por qué no, hasta esa deuda es buena, le pone dinero en su bolsillo, no es un problema. O sea, no podemos satanizar todas las deudas. Y eso lo vemos en nuestro programa. Tenemos 3 tipos de deuda. Tenemos 3 tipos de deuda. Entonces, hay deuda que ni me suma ni me resta. Hay deuda buena y hay deuda mala. Ojalá no tuviéramos que tener deuda. Y esa es parte de nuestra premisa. Pero nosotros con el mismo veneno salvamos a la gente. Sí. O sea, la deuda muchas veces nos ayuda. Exacto. Pero hay que saber cómo reestructurarla, cómo hacerlo. Y esa es nuestra especialidad. Entonces, la mayoría de las personas lo que tienen que hacer es, una de dos, subir su ingreso. Es una opción. Y sí, si usted, por ejemplo, no gana usted es un profesional, nos está escuchando, tiene más de 30 años y no gana lo que tiene que ganar, lo primero que yo me preguntaría es, ¿habla inglés? Porque una persona que todavía no habla inglés, ¿cuánto puede costar un curso en Costa Rica? $400, hemos visto unos $800, tal vez ya... Pongámosle que costara $2,000, así, un poco más alto. Y hay personas que me dicen, ¿qué hago con estos $2,000? ¿En qué los invierto? Yo invertírtelos en vos mismo. Porque si esos $2,000, vos sabiendo inglés, los recuperas en un mes, que te suben el salario el doble. Ok, ahora sí, tenés un buen ingreso. Si no tenés un ingreso, vas a tener que entrar en uno de nuestros programas que te enseñamos a primero cómo corregir esa parte. Si ya tenés un buen ingreso y tenés deudas, podés invertir, por ejemplo, con nosotros en esa educación, esa consultoría, para que el dinero te alcance.
Claro. Una vez que te alcance, que tengas tu fondo de emergencia, tu fondo de paz, que tengas tus seguros, que tengas una estructura financiera sólida, entonces empieza a invertir. ¿Y cómo una persona en Costa Rica puede invertir? La única forma que yo he encontrado, incluso teniendo deuda, usted puede invertir cuando las deudas ya están controladas, si usted tiene liquidez, tiene sus fondos de emergencia, tiene todo. La única forma de invertir es ver la inversión como un gasto fijo. Exacto, sí. Yo le decía a un familiar, es que me decían, es que yo voy a invertir hasta que yo termine de pagar las deudas. Y hablaba específicamente de la casa. Ajá. Y entonces yo le decía, ok, cuando vos no tenías a tu hija, ¿cuánto ganabas? Me dijo X. Y yo, después que tenés a tu hija y ahora tenés que pagar la escuela privada, ¿cuánto ganas? X más, otro tanto para pagar la escuela privada. Okay. Conforme han crecido las responsabilidades de esta persona, que es familiar, él ha venido creciendo su ingreso. Porque muchas personas tenemos la capacidad de, si tenemos más presión, sacamos lo mejor de nosotros. Total. Entonces yo le decía, la única forma que vos inviertas no es que te contes esa mentira. Como el ejemplo de la persona que dice, cuando yo me gane la lotería, ahí sí voy a donar. Exacto. Si usted no puede donar 500 colones cuando se gana 5,000 colones, o no puede donar $1 cuando se gana 10, usted mentira que va a ir a donar, cuando se gane $1,000,000, va a donar 100,000. Nunca en la vida. Nunca en la vida. Entonces, es igual con eso. Vos tenés que ver la inversión como un gasto fijo. Tu mente tiene que estar acostumbrada a que eso se va a salir de mi cuenta. Tal cual como que si llegara al gobierno ahorita me pusiera un impuesto al 10% mínimo sobre mis utilidades, sobre mis salario. Porque si ahorita llega el gobierno y te pone un impuesto a tu salario, puedes ahí salir a reclamar en la calle, ahí pasa el tiempo, la gente se lo olvida y la gente vive con su 90%. De hecho, ya vivimos con mucho menos de... Es otro que tenemos que... Un tema ahí es otro tema que puede ser ahí para después. ¿Cuánto un empleador tiene que pagar de impuestos? Que si el empleado supiera que si se gana $5,000, prácticamente su salario debería ser de 10,000, nada más que los otros 5,000 casi que se los da el gobierno. Bueno, un tema ahí controversial. Sí. Pero entonces, si vos lo ves como un gasto fijo y es un monto que sale antes de que vos gastes, o sea, te pagás a vos mismo primero. Claro. Capítulo 1 de El hombre más rico de Babilonia. Si vos te pagás a vos mismo primero y tenés la capacidad de verlo como un gasto fijo, el ingreso va a ir creciendo, el interés compuesto va a ser de las suyas, y para mí eso es una buena forma de invertir. Si usted todavía tiene deudas altas, no tiene un muy buen ingreso, lo primero que tiene que invertir es en cómo solucionar ese problema. Total. ¿Ok? Entonces, esa sería mi consejo. Invierta en habilidades, invierta en su educación, invierta en algo que usted va a ver el dinero. O sea, y es que a veces inversión, ahora que lo mencionas con educación, es que a veces cuando llegamos a inversión, se piensa que es solo invertir, tener rendimientos y no nos damos cuenta de todo eso que está atrás, que es educarme, inversión en familia, en vida, en salud. Y eso nosotros, de hecho, lo trabajamos mucho en el programa, ¿verdad? Porque a veces le damos como un giro al cerebro de decir, no, pero inversión entonces no era solo ir a la bolsa y tener rendimiento. No, o sea, como vos lo acabas de decir, invertir en un curso de inglés ya me está dando cuánto rendimiento me puede dar. De un profesional yo he notado que puede ganar prácticamente el doble de una carrera técnica si sabe hablar inglés versus uno que no habla inglés. Invertir como, por ejemplo, para bajar la renta de tu casa anual, que te puede dar hasta un 16%, 16.66% para ser exactos, con solo negociar el alquiler. Y bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. Doda, ¿algunas palabras que queremos decir? No, despedirme de la gente. Gracias a los que llegaron hasta acá por escucharnos. Simplemente la idea de hoy era como comentar un poco de quiénes somos, a qué nos dedicamos, un poco nuestra historia, exponernos, ¿por qué no? Para que la gente se motive, que también vea que hay personas con situaciones similares a las que ustedes pueden estar viviendo. Así que los invito a que simplemente se detengan a verse con ojos de amor, traten como de verse desde afuera y verse con ojos de amor y decir, somos seres humanos, pudimos haber cometido todos los errores del mundo. Yo puedo ser un contador porque tenemos muchos clientes que son contadores, que son financieros y que vienen a buscar educación de finanzas personales. Pareciera increíble, pero es la realidad. Puedo ser un médico, puedo ser un ingeniero, puedo ganar mucho dinero al mes. Acá no es de cuánto yo gano,
es de cuánto logro conservar, cuánto logro preservar y cuántas vueltas puedo darle al juego si en ese momento me cortaran el ingreso. El ingreso. Claro. ¿Cuántos meses podría vivir yo hoy si me cortaran el ingreso activo, ese intercambio de tiempo por dinero? En este momento tengo ingresos pasivos, tengo ahorros. Si usted hace ese pequeño análisis y ve que no está bien, que está pasando, raspando, ¿verdad? O que no pasa, puede contactarnos, puede programar una videollamada gratuita con nuestro equipo, en donde simplemente vamos a evaluar sus finanzas y ver si aplica para nuestro programa. Si aplica, le vamos a ofrecer una solución en donde ambas partes ganemos. Si no, igual le vamos a dar un par de consejos. Ese es nuestro propósito de vida, ayudar. Si no, igual le damos un checklist ahí con algunos tips que tienen que implementar para ir mejorando, si no están en capacidad de adquirir nuestro servicio. Así que véanse con ojos de amor, vean posibilidades, hay gente que los puede ayudar, lean todos los días, escuchen audiolibros, lo que les quede mejor. Y la verdad es que la vida está para disfrutar el proceso. Claro. Bueno, nos despedimos. Les quiero dar una frase: sean el 1% mejor cada día. Hasta luego. Chao.